En Paiporta, aquí en el cementerio de los coches. Mirad qué cantidad de coches hay aquí, tío. Mirad, qué bestialidad, macho. Hasta hay aquí un barco, un yate. Si necesitan ayuda los de Paiporta, que me la pidan, que yo se la doy. Para eso soy el presidente de España. El presidente más nefasto e inepto de la historia de España. El presumido psicópata Sánchez. Mirad, madre mía, mirad. Mirad lo que hay aquí. Mirad. Paiporta. Aquí hay miles de coches. Increíble, ¿verdad? Es increíble la cantidad de coches que hay aquí. Es increíble. Mirad. Paiporta. Está el ejército del aire aquí trabajando. Allá hay un camión del ejército y un estercolero ahí grandísimo improvisado. Aquí no hay uno ni dos, ¿eh? Aquí hay cientos y cientos de coches. Es un desastre. Ahora sí, si necesitan ayuda, que me la pidan, ¿eh? Al último monigote del país. Al tío más inepto, más corrupto, más ineficiente, más incapaz. No hay otro. Pedro Sánchez, calamidad, dimite ya. Allá al fondo también hay otro solar improvisado como cementerio de coches. Es que aquí no hay uno ni dos, aquí hay cientos, por no decir miles, de coches, señores. ¡Qué barbaridad, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, macho! Aquí lo que quieren es poner en todos los campos placas solares. Y las naranjas, y los tomates, las verduras, las hortalizas, etcétera, etcétera, que venga de Marruecos, de Argentina y de otros países. Y luego los españoles a pagarlo todo más caro. Todo más caro. Miserables, que sois unos miserables, y los que les votan son más miserables que ellos, porque quieren vivir del cuento, cobrar sin trabajar, aprobar sin estudiar, ocupar sin pagar. Ya está bien, macho, ya está bien.